Molina, soy estudiante de quinto semestre de Derecho, junto con mi compañera Daniela Iglesias. De momento no puede estar, pero estamos haciendo una investigación sobre los diferentes sindicatos que hay aquí en el Ecuador, su creación y por el estilo. Es por eso que, bueno, eh, eh, es muy importante esta entrevista para nosotros porque, bueno, de lo que nosotros investigamos, tanto el FUT como la UCTE son sindicatos súper fuertes aquí en el país. Bueno, no sé si se podría presentar ante cámara. Claro, gracias. Soy José Villavicencio, soy el actual presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT, y también expresidente y actual vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, FUD. Gracias por, primero, poder conversar contigo y espero de que la experiencia o la poca experiencia que tenemos como central sindical y como dirigente sindical pueda contribuirles a su trabajo como estudiantes, como futuras abogadas. Muchísimas gracias. Sí, justo, pues, bueno, nuestra primera pregunta es básicamente cómo el sindicato ha ayudado a los trabajadores que han sido negados sus derechos o les han quitado el derecho. Bueno, tanto la UCTE como el FUT, cómo estos sindicatos han ayudado ante eso? Mire, los trabajadores del país, nuestra central sindical UGT, el Frente Unitario, siempre ha tomado como experiencia las luchas a nivel internacional que han permitido, obviamente, poder defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Por eso para nosotros, por ejemplo, el 1 de mayo es una fecha muy importante donde se conmemora cada año los mártires de Chicago, quienes entregaron la vida por tener 8 horas de trabajo, el respeto a la organización, porque hace más de ciento y pico años atrás se elaboraba 12, 14, 16, hasta 18 horas. Pues para nosotros obviamente es una fecha muy importante. Como es importante la fecha del 15 de noviembre de 1922 en nuestro país, donde se dio la primera huelga general, donde obviamente los trabajadores también exigían salarios dignos, el respeto a la organización, seguridad social y otros aspectos. Digo esto porque es muy importante. Producto de esas luchas sale lo que hoy se conoce como el Código de Trabajo en o en el año 38, ¿no es cierto? Y obviamente luego surgen varias organizaciones y el Frente Unitario se constituyó en 73, obviamente aglutinado por varias organizaciones como la CEDOCUD, la CTE. Luego se incorpora la UGT, en su momento también fue CEOLS. El propósito, obviamente, principal, la defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, pero también defender la soberanía y defender al pueblo ecuatoriano. Por eso es que el Frente Unitario, desde su creación, tiene su historia, con todos los gobiernos de turno en diferentes, obviamente, niveles, bajo un principio de defender los trabajadores con el principio del sindicalismo de clase, del sindicalismo revolucionario y sobre todo una independencia de clase que llamamos nosotros. Y luego nuestra central sindical obviamente se constituye en el 20 de noviembre de 1982 como parte de las organizaciones obviamente de la defensa de los trabajadores, sin olvidar estas historias. Entonces, nuestra central sindical en los 42, 43 años de vida que tiene, una de las centrales más jóvenes, tiene historia. Y tiene historia porque hemos ayudado obviamente a que los trabajadores primero se organicen. Se organicen para luego obviamente a través de la organización presentar lo que se conoce el contrato colectivo y a través del contrato colectivo o la contratación colectiva mejorar las condiciones de la persona trabajadora, económica, laboral, social, que han sido muy importantes. Entonces, hemos ayudado a los trabajadores de diferentes formas en la defensa de los vistos buenos, de la persecución, del acoso laboral, de los despidos, etcétera, etcétera. Obviamente, defendiendo dos derechos fundamentales para nosotros.
que es la libertad sindical y la contratación colectiva, convenio 87 y 98, suscrito por el Estado ecuatoriano a través de la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, o sea, bueno, es una labor muy grande como sindicato que se tiene ante este tipo de situaciones que se pueden venir, ¿no? Con los trabajadores que pues algunos de sus derechos, por así decirlo, han sido vulnerados. Sí, mire, obviamente, estando en un sistema como es el sistema capitalista, donde el trabajador vende la fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, siempre van a haber conflictividad laboral. Uh -huh. Y obviamente nosotros tenemos sindicatos tanto del sector público como del sector privado. Ejemplo, en el sector privado, trabajadores de La Palma. Uh -huh. Este está en el cantón Sucumbíos, en el cantón San Lorenzo, que son situaciones muy complejas. Ahí el trabajador tiene que elaborar, como decimos, llueva, truene o relampague. Claro, Sí, eso sí. y obviamente es una situación muy compleja y a veces hay persecución, hay explotación laboral, hay discriminación, porque obviamente si hablamos de la provincia de Esmeraldas, o el mismo cantón Chuchufindi, trabaja gente negra, Uh -huh. y obviamente siempre hay discriminación. Entonces, obviamente, defendemos primero a través de la organización y de los comités de empresa que tienen, obviamente primero el respeto a la persona trabajadora, porque hay que entender que el trabajo es parte de los derechos humanos y la persona trabajadora no es una mercancía, sino es un ser humano. Y obviamente lo hacemos con la organización, con sus dirigentes, y lo hacemos a través de la contratación colectiva que mejora estabilidad laboral, mejora salarios, mejora beneficios sociales como alimentación, subsidio de transporte, subsidio familiar, el tema del seguro del trabajo. Y obviamente eso hacemos en el privado, pero también en el público, donde tenemos municipios, consejos provinciales, universidades, este, pero también obviamente las empresas públicas que cumplen sus trabajadores, una tarea muy importante. Mire, por ejemplo, empresas públicas de aseo, Uh -huh. en las condiciones que la persona trabajadora tiene que cumplir su tarea, de tener limpia, obviamente, su ciudad, su cantón, pero hay empresas que no cumplen las obligaciones de entregar la ropa de trabajo adecuada, las protecciones, y la persona trabajadora está en riesgo, obviamente, y en peligro su vida. Entonces, eso también, obviamente, defendemos. Y pese a eso, han habido pérdidas de vida, obviamente, por el incumplimiento de no tener las herramientas adecuadas, la persona trabajadora para cumplir su función, como en las empresas obviamente de aseo, están obviamente empresas de los camales que cumplen otra tarea, el tema de los mercados mayoristas, etcétera. Entonces, hacemos un trabajo a nivel nacional en base a una postura política, ideológica, orgánica que tenemos, porque obviamente nosotros decimos, para defender a los trabajadores y que los trabajadores entendamos que somos valiosos porque generamos la riqueza, que somos parte de la transformación, del desarrollo económico, político y social, son valiosos tres elementos. La organización, entendiendo su rol que debe jugar con sus socios, acompañado del papel de sus dirigentes, que es fundamental. Segundo, el tema jurídico, que es valioso. Y tercero, el tema político. No puede haber ser humano, trabajador, que deje aparte la discusión política, porque hablamos obviamente de un contrato colectivo, de mejorar el salario, estamos hablando de política salarial, de política de estabilidad laboral, de política social. Entonces para nosotros son valiosos estos aspectos, así que no es una tarea fácil, porque cuando usted tiene una postura, obviamente recibe también ataques. Claro. Nos tildan que los dirigentes no trabajamos, que somos vagos, que tenemos sueldos dorados, cuando no es así. Sin embargo, cuando usted asume un principio, como tiene nuestra central sindical, obviamente lo hace, y sabemos que los ataques que recibimos nos los dan porque estamos haciendo las cosas bien. Eso sí.
Eso sí. Eh, y bueno, de toda esta experiencia, historia y tanto usted como representante de la UGT y en su momento pues, también representante del FUT, ¿cuáles son las huelgas que usted más recuerda así que le marcaron? Una así que le marcó realmente que lo lograron o que logró su objetivo más grande con eso. Mire, podemos decir que en los últimos años no han habido huelgas, Ya. porque obviamente el mismo Ministerio del Trabajo y los inspectores no se atreven a calificar las huelgas. Oh, Sin embargo, han habido acciones muy importantes, ya. mire, que han beneficiado a los trabajadores. Mm, Pongamos ejemplos, mire, nosotros presentamos la demanda al famoso 813, ya. el famoso decreto 813 de las compras y renuncias voluntarias obligatorias, que después de varios años la Corte se pronunció. Segundo, podemos señalar, por ejemplo, el tema del 2015 que nos aprobaron la Ley de Justicia Laboral, Ya. donde nos quitaron el 40% que el Estado tenía la obligación de entregar al IES. Luego de 3 años logramos recuperar eso. ¿Por qué decimos esto que es importante? Porque obviamente el Estado tiene que seguir entregando ese 40% que al final del día el trabajador, luego de laborar 25 años o más en la misma institución o empresa, va a tener este beneficio. También obviamente logramos votar abajo el tema de las famosas enmiendas que se aprobaron en el 2015, donde buscaban que los trabajadores del sector público no tengan organización, eliminando el tercer inciso del 229 de la Constitución que dice que las obreras y obreros estamos amparados bajo el Código del Trabajo. Eso lo borraron. Sin embargo, 3 años después logramos recuperar eso y hoy existen nuevas organizaciones en el tema del sector este, eh, público. Mire, entonces, obviamente son varias actividades que hemos hecho en favor de los trabajadores, tanto públicos y privados, pero también en favor de los servidores este, eh, públicos. Mire. Lo otro es, obviamente, este, que hemos presentado un nuevo Código Orgánico Integral Laboral Ya. que está para la discusión en la Asamblea desde el 21 de octubre del 2021. Esperemos que esta Asamblea lo discuta, lo apruebe. Este, Hemos defendido varios derechos, como a través del decreto en 225, la reforma al 1701, un sinnúmero de demandas que han perjudicado obviamente a los trabajadores, pero también les hemos dado logros a los trabajadores. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el año pasado nosotros trabajamos por el no en la pregunta del trabajo por horas Ah, y sí. el tema del arbitraje internacional que afectaban al país y a los trabajadores. Claro. Eso es una victoria muy importante para el pueblo ecuatoriano y para los trabajadores, ¿no es cierto? Mm, Pero podemos poner ejemplos, mire, suscribir varios contratos colectivos en empresas públicas, su primer contrato con beneficios de alimentación, de estabilidad, de transporte, de indemnización por despido o para la jubilación, obviamente son logros muy importantes. Así sí, que pues sí. este, hemos hecho varias cosas, como también publicar diferentes documentos, lo que significa el 15 de noviembre de 1922, lo que significa que es el papel de la organización y los sindicatos. Entonces, no únicamente hacemos la defensa de los derechos de los trabajadores, sino del país, de los ciudadanos en general. Obviamente tomando en cuenta que la principal tarea nuestra es el tema de este, la defensa de los derechos individuales y colectivos. Pero ¿qué otro logro? Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, 10 federaciones provinciales. Hemos logrado que los trabajadores de cada provincia se unifiquen en una sola federación. Por ejemplo, Cotopaxi, los 7 cantones están unificados y son parte de una sola federación. O sea, pelean, luchan de una manera unitaria. Tenemos así la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, tenemos la Federación de Trabajadores Democrática de Esmeraldas, la Federación de Trabajadores de Manabí, tenemos la FUS, la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Pichincha, este,
sucumbíos, tenemos la Federación Nacional de Trabajadores Municipales y Empresas Públicas. O sea, yo creo que esto también es parte fundamental, porque para nosotros la unidad de los trabajadores, la organización y la lucha son otro elemento fundamental para seguir defendiendo y conquistar nuevos beneficios para los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Claro, eso sí, han logrado mucha unión al momento con todas estas federaciones que han logrado que los trabajadores se hayan unido y pues en conjunto luchen por sus derechos. Mire, y eso es como parte de la UGT, pero yo creo que también un elemento fundamental del Frente Unitario es que sus 6 centrales, este, hacemos las cosas por consenso, Ya. más allá de las posturas políticas, ideológicas, orgánicas que pueden haber. Yo creo que eso ha sido una fortaleza también del Frente Unitario desde su creación desde el año 73. Entonces, obviamente tiene una postura política orgánica el FUT porque ha sido fundamental el tema de la unidad de las 6 centrales nacionales. Oh, entiendo. Y para usted es, eh, bueno, con su trayectoria, ¿le parece que el crear un sindicato es algo fácil, difícil, ponen muchas trabas? O cómo es el hecho de crear un sindicato? Mire, es muy complicado. Este, tenemos la organización sindical más baja de Latinoamérica y del mundo. Ok, Este, preocupante. no llegamos ni siquiera al 5% Mm, de las personas que tienen un trabajo. Cuando conocemos que el 70% no lo tiene, está en la desocupación, en la informalidad, en el subdesempleo, en condiciones precarias. O sea, entonces, de 3.500.000 personas más o menos que tienen un trabajo, ujú. o de cada 10 ecuatorianos, 3 lo tienen, que esté organizado un 3.5% en sindicatos es bajísimo. Y no es fácil, porque obviamente cuando el empleador se entera que los trabajadores están esperando organizarse, los despiden. Ok, Mire, es esa técnica que suele exactamente, los utilizar. despiden. Y obviamente eh, lo que han hecho es pagar las indemnizaciones. Sin embargo, nosotros decimos es una clara violación a la libertad de organización. Y eso pasa, obviamente, todavía en los actuales momentos. No es fácil crear un sindicato que usted tiene que hacerlo con 30 trabajadores o más. Y todavía es más difícil hacer un comité de empresa, que tiene que hacerlo con la mitad más uno de los trabajadores. Entonces, obviamente, el empleador se entera y busca despedirlos o también, obviamente, cercales que sean parte del patrón y el trabajador renuncia a la organización. Por eso es lo que nosotros valoramos cuando hay una independencia de clase. No significa que no tiene que dialogar con el empleador o con el patrono, entendiendo qué rol juega el empleador y qué papel debe jugar el trabajador o sus dirigentes. Entonces es muy complicado, muy complicado. Este, eh, por ejemplo, por reclamar los pagos de las utilidades en el Cantón San Lorenzo de Las Palmeras, despidieron el año pasado cerca de 40 trabajadores, dirigentes sindicales, con visto bueno. Está en un proceso obviamente, de reclamación, de denuncia por eso. Pero en ese mismo cantón, cuando los trabajadores decidieron unirse y ser parte del sindicato, despidieron a todos, tanto dirigentes como a todos los trabajadores. Y obviamente el gobierno a través del Ministerio del Trabajo dice, a mí lo que me compete es ver que les paguen las indemnizaciones. Entonces, no hay una protección al tema de la libertad sindical y la contratación colectiva, que de hecho en estos días se va a discutir en la OIT, en Ginebra, en la conferencia internacional 113 de los derechos de los trabajadores y los derechos que están siendo vulnerados en el país, como es 87 y 98, Convenio 87 y 98. Y el Estado ecuatoriano está dentro de los 5 peores países en materia laboral y en la violación de la libertad sindical y contratación colectiva. O sea, entonces es una situación muy, muy compleja. Mire, ¿qué pasa, por ejemplo, en las florícolas o en el tema de las empresas de brócoli? Si una persona
va a trabajar en el caso de una mujer, primero le ponen condiciones. El primer año usted no puede ser parte de una organización sindical. Segundo, no puede embarazarse No, terrible. para Mm, luego hacerle firmar el contrato. ok, Pero ok. en los actuales Claro. momentos hay empresas públicas y privadas que primero le hacen firmar la renuncia y luego el Así, contrato. Y cuando el empleador quiere, les sacan le carta. ejecuta esa renuncia. Claro, No, y lo que nos dicen es, la trabajadora renunció. claro. Mire, entonces, una situación muy compleja que estén vulnerando un derecho como es a organizarse, pero sobre todo un derecho que tiene obviamente la mujer trabajadora a trabajar, pero también obviamente a cumplir su papel de madre, de esposa, y poder obviamente ser madre. Esto es gravísimo, pero lamentablemente ocurre. Mire, hoy tenemos obviamente a mujeres trabajadoras, dirigentes sindicales, pero que están siendo perseguidas, que están siendo acosadas, sin importarle al patrón de entender que no es únicamente trabajadora, es madre, es esposa, este, y obviamente no les interesa esto y hay una violación tanto en la institución o en la empresa que trabaja, pero también en el núcleo familiar. Claro, o sea, aparte de violar los derechos como tal a la libertad sindical, también violan muchísimos derechos laborales y también constitucionales sobre derechos básicos, fundamentales que se tiene como personas, ¿no? Eh, es lamentable el caso, bueno, sobre todo el número de porcentaje que Ecuador representa, tan bajo, tan poco, y que existan demasiadas trabas para los trabajadores para lograr unificarse y que no les dejen de una u otra manera exigir los derechos que ellos necesitan, que ellos tienen, tanto como personas o sobre todo como trabajadores, ¿no? Porque cualquiera que sea el trabajo es estar 8, algunas veces 10 horas o 12 horas. Es una labor muy grande como persona, sea cual sea el trabajo, obviamente. Sí, mire, podemos un poco retroceder. En el 2007 se aprobó la Constitución, Mm, una Constitución que nosotros la calificamos importante en el tema laboral, claro. y fue producto obviamente de la pelea de la organización. En esa Constitución, si revisamos el 326 y sus incisos, por ejemplo, nos dice el numeral 2 que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables. Ujú. Garantiza el derecho a la organización, a la contratación colectiva, al tema de la mediación, etcétera. Importante. En caso de duda razonable, será más beneficiado el trabajador. El artículo 327 de la Constitución prohíbe el tema de todo tipo de trabajo por horas. El 328, obviamente, de la remuneración que tiene que ser de manera progresiva hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Habla el 34 de que la persona tiene que elaborar en un ambiente digno, sano, etc. Sin embargo, se han buscado mecanismos para que no se respete la Constitución. Producto de la Constitución tenemos los mandatos constituyentes, el 2, el 4 y el 8, que el 8 obviamente también prohíbe todo tipo de precarización, de trabajo por horas. Sin embargo, después de eso se inventaron el tema de la prestación de servicios. Entonces hay empresas que prestan servicios de alimentación, de limpieza, de seguridad, pero esos trabajadores no tienen estabilidad. Algunos no tienen seguridad social y obviamente no ganan lo que deben ganar, Lo justo. lo justo. Y al no tener estabilidad es muy complejo, mire. Entonces, hay una constitución, hay normas que nos hablan de la protección de los derechos y al final del día no se cumple porque obviamente, y hay que decirlo con pena, en nuestro país ese estado constitucional de derechos y de justicia social ha sido vulnerado.
ha sido vulnerado porque lamentablemente todas las instituciones públicas en particular están corrompidas. Y hay jueces de bolsillo, y hay jueces que actúan, obviamente, con actos de corrupción y no hacen respetar ese Estado de Derecho. Entonces, obviamente, es una situación muy compleja la que vivimos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad, obviamente, los dirigentes sindicales, los trabajadores, sus organizaciones, seguir luchando. Y los futuros abogados también. Eso sí. Porque obviamente, creo que lo más valioso de una persona profesional es el tema de la ética y actuar en derecho. Eso es lo más valioso y creo que tenemos la responsabilidad todos los ecuatorianos de trabajar para eso, porque consideramos que la mayoría de ecuatorianos somos buenos, somos honestos, tenemos principios, tenemos ética, y a los que actúan de manera incorrecta, obviamente tienen que ser castigados. Claro, sí, sobre todo, bueno, pensamiento personal, pues la gente es buena y son muy pocos las personas que, bueno, no muy pocos, pero son pocos las personas que son malos, pero tienen poder. Y eso es lo que no ayuda a que podamos seguir o entablar un camino un poco más estable. Pero bueno, ahora, eh, en costos, crearon un sindicato. ¿Qué tan accesible, o bueno, no como tal accesible, pero qué tan costoso podría llegar a ser un sindicato? A ver, primero no debería tener costo, ¿no es cierto? Exacto. Porque obviamente es la necesidad que el trabajador se organice. Sin embargo, obviamente se requiere de un profesional, y el Ujú. profesional también es un trabajador. Claro. Y ese trabajador, como decimos nosotros, también come, ¿no es cierto? Ya, bien, Exacto. entonces, obviamente, primero tiene que haber la decisión de los trabajadores. Ya, Eso es primerito. fundamental. Y obviamente tiene un costo dependiendo el número de trabajadores, para la constitución de una organización, porque obviamente requiere hacer estatutos en base Ujú. a la actividad, y a los objetivos que se plantea el sindicato, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo tener un sindicato en una universidad como en un municipio. Si bien es Ya, cierto, puede ser la organización similar, pero hay cosas que las diferencian, ¿no es cierto? claro. O el tema de una organización privada como el tema público. Entonces, obviamente, este, dependiendo de eso, obviamente tiene un costo, pero no es que es un costo altísimo. Obviamente, lo que un profesional puede cobrar para elaborar los estatutos, los reglamentos, presentar la documentación y luego tener obviamente este, la constitución de la organización y la aprobación de los estatutos. Pero yo creo que no iría más allá de unos $500 el tema de elaborar estatutos, los Ujú. reglamentos y obviamente la constitución de un sindicato, que es un valor obviamente aceptable. Y luego, obviamente, lo que viene es el tema de elaborar el proyecto de la contratación colectiva. Porque obviamente, el primer paso es tener la organización, ¿cierto? Claro. Luego, cómo mejoramos las condiciones laborales, se las hace a través de la contratación colectiva. Y obviamente ahí se elabora un borrador de un proyecto que tiene que ser aprobado en asamblea. Este, si es que es público, se conforma el comité central único de acuerdo a lo que establece el 220 del Código del Trabajo y los artículos siguientes. Si es que es privado y hay comité de empresa, lo presenta directamente el comité de empresa. Y obviamente ahí se discute. A veces se cobra por porcentaje de acuerdo a los beneficios que se obtiene, Ujú. para los trabajadores, o a veces determinan eh, un valor, también dependiendo de cuántos trabajadores son, ¿no es cierto? Porque obviamente si son bastantes, ahí baja por el número de trabajadores. Si son poco, obviamente puede ser que cada trabajador tiene que pagar más. Sin embargo, los beneficios que se logra en el primero, segundo, tercer contrato colectivo les va a servir este, eh, siempre.
Eso sí. Puede ser que, por ejemplo, usted cobre, este, no sé, 20, 30 horas en un contrato colectivo por trabajador, Ujú. o más, ¿no? Ya Ujú. depende de cómo lleguen a acuerdo. Pero obviamente, si es que logra obtener un incremento remunerativo de $60 para 2 años de vigencia del contrato, porque el contrato colectivo se lo negocia por tiempo, por obra o indefinido, este, los beneficios son muchos más allá del valor que puede cobrar un profesional. Claro, es así. Lo que se puede lograr con el sindicato es mucho más grande que bueno, un costo profesional, por así decirlo. Claro, Sin dejar que bueno, el trabajo que se hace pues, también es valioso. El que hace el abogado, pues, bueno, en este caso sería abogado, ¿no? En ayudarles a aclarar todo ese tipo de cosas. Bueno, para ir finalizando, algo que le quisiera decir a los jóvenes que van a ser futuros abogados, pero también van a ser futuros trabajadores. mire, primero que terminen su carrera, porque a veces por varias situaciones a final de la carrera, a veces por problemas sencillos, dejamos de estudiar. Y el primer mensaje es a los jóvenes, estudien, terminen la carrera. Yo sé que no es fácil, pero se requiere hoy, sobre todo hoy en los momentos actuales, una persona que no tiene título, es muy complicado que pueda conseguir este trabajo. Segundo, obviamente, que siempre tengan principios, que tengan transparencia, ética. Más allá que la persona puede decidir si defender al empleador o al trabajador, ¿no es cierto? Porque además es la profesión, ¿no es cierto? Pero siempre que se lo haga en base, obviamente, a lo que dice la ley, lo que establece. Y tercero, a los jóvenes que se involucren en el tema político, en los problemas del país. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros consideramos que los jóvenes deberían, por ejemplo, pronunciarse de defender el IES, que nosotros llamamos es el patrimonio de los ecuatorianos. Y yo siempre digo, es el futuro de cientos y miles de jóvenes, que el día de mañana se van a graduar y quieren tener un trabajo, pero también quieren tener una jubilación. Claro. Y es el presente de cientos y miles de trabajadores, jubilados y pensionistas. Por lo que se puede venir, por lo que se anuncia, ¿no es cierto? Y en esa línea, obviamente, defender el trabajo digno, el trabajo estable, con salarios justos. A veces cuando estamos jóvenes decimos que estamos de acuerdo con el trabajo por horas. Quiero trabajar una horita aquí, 2 horitas allá, etc. No es correcto. Y no es que nos oponemos a que no es que nos oponemos a que los jóvenes trabajen. No, no. Queremos que trabajen y estudien. Claro. La diferencia nuestra está que nosotros decimos el trabajo parcial permanente. 4 horas diarias, 20 a la semana. Si el estudiante trabaja en la mañana, que estudie en la tarde, pero permanente. Lo que no es correcto que una persona trabaje una horita en la mañana, vuelva a trabajar una hora a mediodía y otra en la noche. Eso no es adecuado, porque los jóvenes deben y debemos comprender, porque todavía me creo joven, es de que si usted tiene trabajo estable, puede proyectarse. Pues tengo un trabajo para 1, 2, 3 o 5 años. Entonces me proyecto y como estoy seguro que tengo mi trabajo y voy a tener mi ingreso mensual, pues me puedo endeudar en un préstamo hipotecario y criptografario y ir construyendo lo que nosotros llamamos el núcleo familiar. Sea esto una vivienda, sea esto un negocio, sea esto un vehículo, etcétera, etcétera. Porque si es que tiene un trabajo por horas, hoy lo tengo, mañana no me puedo proyectar. Entonces, obviamente, por eso hacemos un llamado a esa juventud que se involucre y que se apropie del tema de defender el IES y siempre luchar por, sí, ser profesional, pero mañana tener un trabajo y un trabajo con salarios dignos, justos. Y siempre defender lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente. El trabajo decente tiene que ver con estabilidad, salarios justos,
condiciones laborales adecuadas, sin acoso laboral, seguridad social, protección a la persona trabajadora. Así debemos entender el trabajo decente. Y obviamente si es que algún día un profesional, ese joven profesional, se convierte en empleador o en patrono, siempre respetar los derechos de los trabajadores, de las personas, entendiendo que somos seres humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su consejo y muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es, bueno, con mi compañera le agradecemos enormemente porque también nos ayuda a tener nos da un aclaramiento de todo de este proceso y de esta lucha de día a día que se tiene como trabajador y como persona y pues ustedes también como representantes de los sindicatos, como representantes de las federaciones, tienen un gran peso encima suyos al tener que ayudar y defender los derechos de los trabajadores. Sí, yo les agradezco y espero que les sirva. Muchísimo. Les cuento finalmente que estoy por viajar a la OIT. Voy a participar por primera vez en una conferencia 113 de la OIT, donde obviamente vamos a dar a conocer los problemas del país. Nosotros siempre vamos a seguir trabajando porque las y los ecuatorianos, esa juventud pueda estudiar, pueda trabajar y siempre vamos a luchar por tener una sociedad de equidad y de justicia social donde todas y todos podamos tener acceso eh, a esa vida digna, a, a, como es educación, salud, trabajo y sobre todo el derecho a la vida que hoy está muy complejo con lo que está pasando. Sí, muchísimas gracias y le mandamos los mejores de los deseos en su entrevista. Muchas gracias. Bueno, continuamos con las entrevistas a los presidentes sindicales. Mi nombre es Daniela Iglesias y tengo el gusto con Fernando Ibarra. Ya. Comencemos la entrevista con la primera pregunta. ¿Cómo el sindicalismo les ayuda a los trabajadores a obtener beneficios que por ley les ha sido quitados? El sindicalismo nació antes mismo de la ley. La historia del movimiento sindical es la historia de la lucha por las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores en el mundo, precisamente ante la explotación laboral brutal. Y uno de sus principales fundamentos, objetivos y razón de ser es la defensa no solo de los derechos ya logrados, sino el de seguir luchando por mejores condiciones de vida, que bajo un viejo aforisma de lo que pasa en la sociedad y en el derecho solamente es consecuencia de los hechos. Cuando se lucha en las calles, cuando se lucha en las plazas de las ciudades para conseguir mejores niveles de vida, eso luego se transforma en leyes y esas leyes son las que recogen esas aspiraciones para proteger esos derechos que se han conquistado a través de la lucha social. Entonces, la esencia del sindicalismo es esa. Si no, no se concibe el movimiento sindical sin esa esencia. ¿Qué huelgas importantes usted recuerda del sindicato en el país y cómo han sido estas huelgas? Esa es una pregunta bien complicada. Creo que la huelga más histórica en la historia del movimiento sindical es la del 15 de noviembre de 1922, porque obviamente es una gesta en la que incluso la pérdida de vidas fue tremendamente brutal. Hay una obra literaria famosa sobre eso, las cruces sobre el agua. Realmente en el Ecuador las huelgas en los últimos años han sido muy deficitarias y mucho porque se abusó de eso. Y a partir de la reforma al Código del Trabajo de 1989 con la ley 133 en el gobierno del Dr. Borja, en la que se eliminó el derecho a la huelga solidaria, las huelgas nacionales prácticamente perdieron fuerza. A partir de esa fecha usted revisa y no hay una huelga de 3, 4 días como pasaba antes.
¿Por qué? Porque no hay el instrumento para eso. Entonces, se hacen huelgas después de la jornada laboral y eso no tiene mayor impacto en cuanto al quehacer político nacional. Hoy las conquistas que se han logrado, las pocas que en los últimos 50 años se lograron más en el diálogo. Nosotros conseguimos, por ejemplo, a través del diálogo y negociaciones con el gobierno de Correa, el despido ineficaz para dirigentes sindicales y trabajadoras en estado de embarazo, la eliminación del contrato a plazo fijo, pero eso fue un proceso de negociación más que de movilización. Y de aquí específicamente de este sindicato, ¿cuál sería el más importante o relevante? Bueno, nosotros como Central de Trabajadores somos la más antigua del país, 1938, y obviamente hemos participado en todos los procesos de lucha. Por eso no podría decir exactamente cuál ha sido el más importante. Yo puedo hablar fundamentalmente de los logros que se han conseguido. Esta central fue protagonista en la reconquista del derecho a sindicalización en 1996-97. El derecho a sindicalización para los trabajadores del sector público. Fuimos los protagonistas tanto en la creación del Parlamento Laboral como en sus logros que se hicieron durante el gobierno de Correa en temas como la eliminación del contrato a plazo fijo, como le explicaba el tema de el despido ineficaz para dirigentes sindicales y trabajadores de estado de embarazo, el que haya un proceso coactivo más eficiente para el tema del pago de utilidades. Es decir, hemos estado presentes en las luchas más importantes que a nivel jurídico se han dado y a nivel político se han dado. Nosotros fuimos parte del proceso previo a la eliminación de la terciarización y el trabajo por horas. Cuando se aprobó la primera ley para regular eso, que ya fue un avance importante, nosotros fuimos parte protagonista de eso. Hemos estado presentes en las luchas más importantes, en las batallas que se han dado en las instancias judiciales, como por ejemplo en la Corte Constitucional, ¿no? Bueno, en el trayecto de todo esto, ¿usted qué considera que es fácil o difícil la creación del sindicato o una confederación de trabajo? La conformación de sindicatos sigue siendo un problema, sobre todo en el sector privado, aunque con el despido ineficaz para dirigentes sindicales se logró una protección que permitió y permite mayores posibilidades de conformar un sindicato. En el sector privado se considera que no hay mejor sindicato que el que no existe. Entonces se persigue inmediatamente a los trabajadores cuando se están constituyendo. Y el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente, eficaz para proteger el derecho de sindicalización. Por eso es que la tasa de afiliación sindical en el sector privado es muy baja. La mayor fortaleza del sindicalismo ecuatoriano está en el sector público. Esas dificultades siguen prevaleciendo. Nosotros, cuando pactamos con el presidente Correa la reforma para el despido unificado para dirigentes sindicales, aspirábamos que no fuera solamente para ellos, sino que se eliminara el despido intempestivo en el país, que a nuestra forma de pensar es inconstitucional, porque violenta un derecho humano fundamental, que es el derecho al trabajo, que tiene un impacto directo en otros derechos humanos fundamentales garantizados en la Constitución y en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a todas las dificultades, bueno, tratamos de avanzar en la organización de los trabajadores a través de otro tipo de modelos de organización, por ejemplo, la afiliación individual, que le permite a los trabajadores ecuatorianos que no pueden armar un sindicato en su empresa afiliarse directamente a la central sindical y nosotros somos quienes asumimos el rol de representarlos ante sus empleadores en todos sus conflictos internos que tienen. Ahora, hay uno de los mayores conflictos. ¿Cuánto cuesta crear un sindicato? ¿Cuánto cuesta económicamente? Depende. Depende si usted va donde un abogado laboralista para que le haga un proyecto de estatuto, obviamente que eso tiene un costo determinado, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Normalmente un estatuto no deja de costar $3,000, $4,000, ¿ya? Porque es un cuerpo normativo, no es un trabajo de 4 líneas, ¿ya? Y obviamente dependiendo de la cantidad de trabajadores que se organice puede tener un costo mayor. Claro, sí decían que partía desde los $10,000 hasta $15,000. Otras personas dicen que incluso puede ser gratuito. Pero... Claro, depende. Por ejemplo, nosotros dependiendo de los intereses que tengamos con sectores sindicales podemos hacerlo sin costo alguno. Porque ¿qué nos interesa? Nos interesa la afiliación de la organización. Claro. Entonces, si hay un compromiso a afiliarse a nuestra matriz nacional, nosotros damos esa seguridad sin costo alguno. Pero si simple y llanamente lo que buscan es
una asesoría de orden jurídico para conformarse y con su libre derecho de ser independientes, obviamente nosotros tenemos que cobrarles un costo, ¿no? Porque hay profesionales del derecho que trabajan en ese tema y ellos tienen sus honorarios de promedio. Claro. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho por la entrevista, por brindarnos un momento y eso sería todo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, siempre a la orden. Muchas gracias. Por el momento. No es fácil crear un sindicato que usted tiene que hacerlo con 30 trabajadores o más. Y todavía es más difícil hacer un comité de empresa, que tiene que hacerlo con la mitad más uno de los trabajadores. Entonces, obviamente... Listo, continuamos la entrevista. Sigo con mi compañera Doménica Molina y yo, Daniel Iglesias. Tenemos el gusto con... Fabián Topanta, secretario general del Sindicato de Operadores y Mecánicos del Equipo Caminero de aquí de la ciudad de Quito. Ya, de antemano agradeciéndole por su tiempo, va a ayudarnos con la entrevista y procedemos con la primera pregunta. Ya, ¿cómo el sindicalismo les ha ayudado a los trabajadores a obtener beneficios que por ley les han sido quitados? Bueno, el sindicato en sí el nuestro es de una rama calificada, que estamos amparados por la ley 068 desde 1961. Y siempre nosotros los dirigentes y los que pasaron por ahí velamos porque la rama calificada, los compañeros que se preparan, se van sacando sus títulos, sean reubicados en el puesto de trabajo de acuerdo a la especialidad que tengan. Ya. ¿Qué huelgas importantes usted recuerda de sindicatos o que hayan ocurrido del comité de empresa en el país y cómo han sido estas huelgas? Bueno, realmente los sindicatos y los comités de empresa estamos formados para eso, ¿no? Para defender los derechos de los compañeros trabajadores, ya que los gobiernos de turno desde que han venido y por historia ninguno ha venido a ofrecer algo gratis, algo de voluntad de ellos, sino siempre ha sido la lucha, nosotros en las calles para poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado, como es alza de sueldos, mejoramiento de los contratos colectivos y siempre estamos velando por nuestros compañeros trabajadores. Ya, de los derechos que me menciona, ¿cuáles han sido como los más difíciles de lograr obtener o usted dice como que estos no nos querían dar, pero lucharon para que se entreguen? Por ejemplo, aquí en Lemov, por ejemplo, tuvimos 10 años sin contratación colectiva, congelados el sueldo y recién hace 2 años logramos firmar el 8º contrato colectivo con un incremento de $30 para cada compañero trabajador. ¿Hasta cuánto puede ser el incremento? Bueno, el incremento hoy por hoy hay el 0,54 que nos limita y el incremento hay una tabla del Ministerio de Trabajo que no hay como exceder. Ya hay un límite. Hay un límite de eso. Ya. ¿Qué tan fácil o difícil es crear un sindicato o un comité de empresas? Bueno, yo creería que fácil no es tampoco difícil. Sí hay que organizarse, sí hay que hacer reuniones, velar por juntos, entre todos, sacar adelante a los derechos que son nuestros, ¿no? Y para eso siempre hay que estar organizados y por ende se nombra una directiva, una directiva provisional y después se logra regularizar pues en el Ministerio de Trabajo y se pone también los estatutos y los reglamentos que así lo requieren. ¿Qué tiempo más o menos se demorarían en crear todo? Ya siendo trabajador de una empresa, yo creo que en unos 2, 3 meses a lo mejor lograrían regularizar. Ah, sí, es como un tiempo considerable. Como un tiempo considerable, sí, cumpliendo con todos los requisitos, desde luego. Claro. Ahora, ¿cuánto cuesta crear un sindicato, un comité de empresas, hablando económicamente?
Bueno, el costo no se lo tiene de entrada porque primero se organiza, se nombra el comité ejecutivo de cada organización y pues después se le haría el estatuto y los reglamentos internos, que de ahí se podría ir fijando una cuota que cada afiliado pondría para mantener al sindicato y lo que es más para lo que es gestiones administrativas y todo eso. Como quien dice más es el costo como de la mano de obra, se puede decir, como de las personas, o sea, no tanto de los trabajadores. Sino No, aportamos todos, tanto dirigentes como trabajadores, y lo que sí tendría con eso es un capital para que el dirigente pueda hacer las gestiones en lo que tenga que gastar, gastarían y eso sería. ah, listo. Esto sería todo. Muchísimas gracias, muchas gracias. A usted muchísimas gracias y buenas tardes. Presento, mi nombre es Doménica Molina, estoy junto con mi compañera Daniela Iglesias. Como le comentábamos, estábamos haciendo pues un trabajo de investigación. Primero quisiéramos, si se puede presentar sobre usted. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerles la visita, compañeras. Mi nombre es Ángel Eduardo Sánchez. Soy el secretario general de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos aquí, como ya le habíamos dicho, pues una pequeña investigación sobre lo que es el sindicato, qué conlleva y pues queríamos hacerles una pregunta, o sea, a usted en su recorrido y en su trabajo pues día a día, ¿no? ¿Cómo el sindicato, el sindicalismo ha ayudado a la preservación y a que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados? Bueno, en primer lugar debo decirles, yo provengo de una empresa tan grande, una empresa que abarca más de 1.800 trabajadores, como es la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito. Cuando esta empresa nació éramos personal tercerizado, nacimos como una empresa pequeña adscrita al municipio de Quito. Esto fue la unidad operadora del sistema trolebús, se han de acordar acá, año 1996. En ese tiempo, pues prácticamente las tercerizadoras, el que estaba de director, prácticamente agredía a todos los trabajadores. Y cuando nació el sindicato donde nosotros, fue yo quien lo propuso, quien lo impulsó y quien lo creó. Entonces nació como un referente para defender los derechos de todos los compañeros y compañeras para que primero seamos un ente organizado. Es así como nos organizamos, no uno, nacieron 5 sindicatos. Con esos 5 sindicatos luego conformamos un sindicato general hasta llegar al gran comité de empresa de todos los trabajadores que están representados ahí por todas las áreas, carrocerías, mantenimiento, electricidad, conductores, recaudadores y todos. Entonces, como ustedes ven, el sindicalismo es importante no solo para defender derechos, sino también para velar que estos derechos se cumplan. Y lo que pretende siempre el sindicalismo es velar por los intereses de los trabajadores. Esto quiere decir tanto económicos como también en el medio donde cada uno se desenvuelve, a fin de procurar beneficios mutuos. Por ende, si los compañeros trabajan correctamente, no solo se benefician ellos como trabajadores en su trabajo, sino que benefician a la empresa, porque es la única manera de apoyarnos mutuamente y sacar adelante las dos partes, trabajadores, empleadores o trabajadores, empresa. Eso es el motivo por lo que nos hemos organizado, compañera. Muchísimas gracias. Y bueno, para usted, o sea, crear un sindicato para usted en todo lo que ustedes han trabajado, ¿es fácil, es difícil, les han puesto trabas o algo? Siempre ha sido difícil. Primero porque hablar de sindicalismo en las empresas, hablar de sindicalismo en los lugares de trabajo se ha vuelto un tema tabú. Es prohibido. En cuanto se entera, los patronos lo primero que hacen es despedirles a las personas que están propiciando esto. Esto quiere decir que a los trabajadores que impulsan son vistos mal, son perseguidos, son votados de las empresas y eso ha llevado un miedo a que la gente no quiera organizarse, no quiera saber nada del sindicalismo y peor aún de los derechos, aunque saben que les están agrediendo, igual lo permiten por el temor a perder sus puestos de trabajo. Entonces, primero hay que concientizar a la gente
la necesidad de estar organizados, la necesidad de ser unos entes que en realidad reclamen derechos. Luego de ello tenemos las diferentes trabas, porque no solo es ello. Ya cuando se logra, tenemos las normativas. Hoy por hoy hay que reunir 30 compañeros para formar un sindicato. Usted sabe que esa cantidad es demasiado alta y hemos venido como confederación indicando de que se debe bajar a 15. Entonces eso por un lado. Por otro lado es el mismo Ministerio de Trabajo que demora demasiado en registrar las directivas y eso permite que los patronos despidan. Entonces, bajo ese esquema, nosotros como confederación lo que hacemos es, primero, tratar también de proteger a los trabajadores y las personas y compañeros que están allí, que se les garantice primero la estabilidad laboral. ¿Y cómo logramos eso? Hablando con las autoridades, pidiendo de que han cumplido con todos los requisitos, que se registren esos sindicatos y las personas creen ya una organización que sea representativa de ellos y les haga cumplir los derechos que por ley tienen, compañera. Claro, o sea, ustedes están... Nosotros estamos siempre velando por los trabajadores a nivel de todo el país y donde nos necesiten a la confederación, allí estamos auxiliándolos, no solo de manera presencial, sino también de manera formal con nuestros compañeros abogados, con nuestros compañeros que conocen de los temas y les pueden guiar a que conformen entes sindicales responsables, organizadas y más que todo, sabiendo cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Así es. Su trabajo es un trabajo completo. La ayuda que ustedes ofrecen es completa, ¿no? Como usted nos comenta. Sí, es bastante completa. Aquí felizmente tenemos compañeras y compañeros que no solo instruyen, sino que están en el campo de la acción con los compañeros trabajando mano a mano para que puedan salir adelante. Muchísimas gracias por su labor, de verdad. Bueno, en este trayecto de investigación hemos aprendido muchísimo, porque una cosa es lo que podemos lograr leer o ver, pero otra muy diferente es el territorio, como se lo dice. Ahora, hablando de territorio, ¿qué huelgas ustedes como confederación o también usted como representante ha presenciado que les ha marcado, o algún hecho que ustedes han logrado que les ha marcado de alguna manera? Bueno, como confederación lo primero fue crear las CEOLS. Nosotros fuimos un ente referente de los trabajadores cuando había tanta persecución, cuando había tanta imposición. Y fue así que el 1 de noviembre de 1962 se crea la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, sin dogmas, sin cosas por el estilo que antes se imponía, ¿no? Porque había solo una organización referente en el Ecuador, como era la CEDOG, Obreros Católicos, y acá nacía las CEOLS libres de todo dogmatismo, libres y más que todo agremiando a tantos sectores, sector público, sector normal de los trabajadores, y fue así como nació la CEOLS. De las luchas que nosotros hemos emprendido y hemos enfrentado, ustedes ven que a lo largo de todo este camino, primero ser referente de los trabajadores, luego de ello crear el Frente Unitario de Trabajadores, del cual somos parte de la Confederación Ecuatoriana, y más que todo hemos estado participando activamente. Ustedes ven lo más relevante que hemos tenido, al menos en mi organización, para lograr no solo la organización, sino el primer contrato colectivo. Tuvimos que realizar 2 días de huelga. Primera vez que en Quito y en la administración del general Paco Moncayo se llegó a paralizar 2 días el servicio. Ellos, claro, dijeron paralización. Y nosotros dijimos, no, no es paralización. Estábamos acogiendo a nuestros derechos de huelga. Como ustedes saben, en el sector público es prohibido hacer eso. Pero no fue pues nuestro querer. Fue el mismo director que al ver que los trabajadores reclamaban, se asustó y dijo, guarden las unidades. Nosotros solo cumplimos lo que él dijo. Guardamos, pero eso provocó que no haya servicio 2 días. Y merced a ello, hemos visto cómo nos rodeó la policía, cómo nos rodeó el ejército, y frente a todo ello, logramos salir adelante con la ayuda de nuestra confederación. En ese tiempo yo fui el secretario general del Comité de Empresas de los Trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana. Entonces, imagínense sobre mí cuando terminamos este periodo,
Incluso me dijeron que no iba a haber represalias, pero nos pusieron 19 juicios penales. Bastantísimo. Salimos de eso y miren, eso en vez de amedrentarnos nos dio más fuerza. Yo pasé de ser secretario general hasta llegar donde hoy actualmente estoy. He llegado a ser 2 veces presidente de la más grande confederación del Ecuador, como es la CEOLS, ¿Ya? 2 veces presidente del Frente Unitario de Trabajadores y aquí estoy. Todavía no me han logrado amedrentar. Sigo siendo referente de los trabajadores y por ellos es lo que trabajamos. Por ello seguimos adelante con la confederación, aunque vemos que con preocupación que los que ya nos estamos yendo, estamos viendo que no hay gente que se empodere y se venga acá a trabajar, como decimos nosotros, sudando la camiseta. Claro. No por plata, porque nosotros aquí no tenemos plata de por medio. No, Es nuestra convicción, es nuestro servir a los compañeros. Y ves que se cumplan los derechos laborales y nadie sea despedido simplemente porque no le cayó bien al jefe de turno o porque simplemente está hablando de sindicalismo, porque el sindicalismo es base de las organizaciones y las organizaciones debemos crecer junto con los trabajadores. muchísimas Esa es la gracias. cosa. Claro, eso sí. Bueno, la generación de ahora pues no tienen un gran conocimiento pues sobre toda esta lucha, ¿no? Lamentablemente los jóvenes no tienen como tal ese interés en el cual incluirse a esto. Ahora, dejando apartando un poquito el tema, quisiéramos también pues para nuestra formación profesional, en la investigación también incluimos costos de realizar de crear un sindicato. Más o menos, ¿cómo son los costos para crear un sindicato? Bueno, una confederación. Miren, acá en la confederación no les cuesta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque disponemos de todo, disponemos de abogados, de profesionales, de gente capaz que les va guiando. Si ustedes ven afuera, sí, esto sí se ha convertido en un negocio. Sí. Hay compañeros abogados que cobran cada paso que dan y obviamente para elaborar los estatutos es un valor. Ya. Para asistir a las asambleas donde se va a conformar la directiva profesional es otra. Para registrar otro y peor aún. No se trate de para crear un proyecto de contratación colectiva. Ese proyecto tiene que ser no solo elaborado, luego debatido y al final consensuado y aprobado por las partes. Entonces todo tiene un valor y nuestros mismos compañeros que son parte de la confederación nos han dicho que les cuesta entre 10,000, 20,000. Entonces, ¿qué trabajador tiene esa plata para gastar? Nadie. Por eso que la SOIL se pone al frente y no solo con ello, ¿no? Nosotros llegamos con cursos sindicales a todas las bases, a nuestros agremiados y a los que quieran ser a futuro agremiados a las CEOs también. Entonces, todos nosotros estamos brindando esa situación y esa oportunidad a que todos conozcan sus derechos laborales, sus deberes y, más que todo, cumplan y hagan cumplir. Esa es la situación, mi señorita. Bueno, muchísimas gracias. Nos ha salvado, nos ha dado muchísima información súper necesaria para nuestra información, bueno, para nuestra investigación. Le agradezco por su tiempo, de verdad, y pues muchísimas gracias. Estamos para servirles. Muchas gracias a ustedes la visita y siempre son bienvenidos. Esta es la casa de los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con las entrevistas. Me encuentro con mi compañera Domenica Molina y yo, Daniel Iglesias, y tenemos el gusto con José Chusín, presidente nacional de la Federación de Trabajadores Municipales y Gobiernos Autónomos Descentralizados y secretario general del Comité de Empresa 15 de Noviembre de Quito. A ver, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo el sindicalismo o el comité de empresa les ayuda a los trabajadores a obtener beneficios que por ley les han sido quitados? Los comités de empresa, los sindicatos, asociaciones se constituyen el marco nacional e internacional, donde determina el convenio 87 y 98 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y en el trabajo los derechos humanos. Entonces, mediante esta legislación se constituyen los comités de empresa para defender los derechos de los trabajadores, que son el derecho a la contratación colectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad, el derecho a la seguridad social, el derecho a vacaciones, el derecho a la jubilación. Entonces, en medida de eso, son derechos que protege y ampara a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector privado
como del sector público aquí en el país. ¿Qué huelgas importantes usted recuerda de sindicatos o el comité de empresa en el país y cómo han sido estas huelgas? Bueno, primero se han desarrollado huelgas a nivel internacional, pero específicamente de acuerdo a la historia del movimiento sindical, del movimiento obrero, se determina acá el 15 de noviembre de 1922, donde la clase obrera ecuatoriana saltó a la palestra política frente a la lucha incansable, frente a la explotación de la burguesía guayaquileña, donde eran explotados, reprimidos. Por eso fueron asesinados en 1922 y nos dejaron esta experiencia y este legado los trabajadores del derecho a la organización y el derecho a la seguridad social. Dice, ¿qué tan fácil o difícil es crear un sindicato o un comité de empresa? Más bien es un derecho de los trabajadores. Lo que hay que señalar acá, que hay intromisión o establecer la interrupción por parte de los gobiernos de turno y por parte del patrono, porque a los empresarios a nivel del mundo y a nivel del Ecuador no les interesa que los trabajadores privados y públicos ejerzamos este derecho a la libertad de organización, sea el sindicato, comité de empresa o asociación, porque obviamente los trabajadores organizamos, nos enmarcamos en el tema de la ley, que se respete primero los derechos humanos, los convenios internacionales, la Constitución de la República, que se respete el Código del Trabajo donde protege los derechos que son irrenunciables, intangibles, que se respete la contratación colectiva que es ley para las partes al Ecuador. Debe conocer el país que hoy intentan negar este derecho plasmado en la Constitución que dice la libertad de organización y también en el Código del Trabajo y los convenios internacionales. ¿Cuál es el pretexto? De que eso flexibiliza, ¿no es cierto?, la pérdida del capital. Entonces, no es por eso, es por garantizar los derechos al trabajo y a una vida digna. Ya. Ahora, hablando económicamente, ¿cuánto cuesta crear un sindicato o un comité de empresa? Bueno, eso ya es la cuestión de los requisitos que son, ¿no? Se determina que eso determina la Asamblea General. Ahí se determina proceso de actas, proceso de resoluciones, y eso se remite al Ministerio del Trabajo con los estatutos y la directiva provisional, que consta también ahora en los acuerdos ministeriales y sobre todo consta en el Código del Trabajo para cristalizar una organización. ¿Cómo ha sido afectado, cómo cree usted que han sido afectados los derechos de los trabajadores y qué aporte ha sido el comité de empresa para poder solucionar esto? Señalo que en los momentos actuales, luego de haber conquistado durante mucho tiempo derechos que son irrenunciables e intangibles, hoy el gobierno del señor Correa, el gobierno del señor Noboa y todos los gobiernos desde la Asamblea, desde el Ministerio del Trabajo, han afectado de manera profunda los derechos alcanzados, vía flexibilización laboral, donde ahí se determinan la elaboración desde la presencia de la República durante estos años, los decretos presidenciales, el 1701, el 225, que en materia laboral de negociación colectiva ha habido un retroceso brutal en el Ecuador. ¿A qué me refiero? Que hoy en el Ecuador no tenemos libertad de contratación colectiva, no tenemos estabilidad laboral, no tenemos garantía a las vacaciones, no tenemos derecho a la salud ocupacional. Entonces, una precarización laboral. ¿Mediante qué? Mediante acuerdos ministeriales que lo ha publicado la señora ministra y los ministros de Trabajo, que sean los acuerdos 176, el acuerdo 98, el 076 y el último, el 054 y otro que se acaban de inventar, el 308, que esto en materia laboral tiene un retroceso de congelamiento de salarios, violentando el tema de la Constitución, el artículo 328, donde dice que el salario será progresivo. Hoy los trabajadores ganamos $591 frente al costo de la vida que es de la canasta básica familiar en $850. Estas afectaciones ha habido en materia laboral. Ahora los trabajadores están precarizados. Ya no les dejan afiliar a los comités de empresas porque hay amenazas. El que se afilia a una organización es víctima del despido aquí en el país. Pero eso es fundamental, entonces, que las autoridades desde el gobierno central respeten los derechos alcanzados por la clase obrera ecuatoriana.
Ya, usted menciona que o sea, al unirse a un comité hay el riesgo de despidos, o sea, más bien en vez de ser un beneficio es un riesgo también para el trabajador. En toda la trayectoria, ¿usted qué recomendaría o qué implementaría para poder mejorar la seguridad, se puede decir así, de los trabajadores del comité, para que no tengan miedo a unirse a un comité? Bueno, primero señalarles a la pregunta es de que el comité de empresa no es que interfiere en las actividades, sean públicas o privadas, de eso no se debate. Lo que hay un argumento por parte de los gobiernos y los empresarios, porque evidentemente desconocen y desprotegen los derechos. Lo que pasa es que hay la esclavitud moderna. Mientras los trabajadores estamos encareciendo, ¿no es cierto?, el tema o el costo de la vida encarece, los trabajadores estamos congelados salarios. ¿Por qué no nos llega la organización sindical? Porque ellos día a día acumulan capital, acumulan plusvalía y ellos viven por el esfuerzo de los trabajadores. Y entonces, en medida de eso, nosotros queremos hacerle un llamado al movimiento obrero del Ecuador de que son derechos individuales y colectivos el derecho a la organización, sea sindicato o sea comité de empresa. Aquí estamos en un estado de derecho. Nadie puede ser amenazado, nadie puede ser discriminado porque la Constitución es demasiadamente clara. Todos los ecuatorianas y ecuatorianos y a nivel del mundo somos iguales ante la ley. Esa es la forma que estamos planteando en el momento actual. Entonces, la constitución efectiva del sindicato, porque es un derecho de los trabajadores. Ya. Bueno, la entrevista va directamente a todas las personas que deseen formar parte de algún sindicato, que quieran comenzar a impulsar. ¿Qué les aconsejaría a usted o qué les recomendaría para impulsar un sindicato o integrarse a un sindicato? Primero, los trabajadores tienen que exigir el derecho al trabajo. Eso dice el artículo 33 de la Constitución. Porque si un trabajo, claro, hay formas de organización. Puede haber la organización de los desocupados. Pero si es que los trabajadores tienen que exigir para organizarse un comité de empresa o sindicato, el derecho al trabajo. De ahí se plantea que los trabajadores, teniendo el trabajo, llaman a una asamblea general, de ahí se constituyen, se aplica el Código del Trabajo y los convenios internacionales y en un proceso se plasma el sindicato en función que se garantice el derecho a la estabilidad, el derecho al salario, el derecho a salud ocupacional y el derecho a la jubilación. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, buenos días, me presento nuevamente, soy Doménica Molina, estoy con mi compañera Daniela Iglesias, estamos realizando una investigación sobre los sindicatos, cómo los sindicatos pues han ayudado a los derechos de los trabajadores. Y pues hablar con usted me parece que es algo muy importante que nosotros hemos querido, por eso le molestamos y agradecemos mucho su tiempo, la verdad, sabemos que está ocupado y de verdad le agradezco. No sé si se podría presentar con la comunidad. Mi nombre es Edwin Bedoya, yo soy presidente nacional de la CEDOCUT y actualmente presidente del Frente Unitario de Trabajadores que agrupa a 6 centrales sindicales. Muchas gracias. Bueno, le voy a realizar una serie de preguntas que pues nos ayudan un poco pues a entender un poco más de este ámbito de los sindicatos y el cómo prevalecer los derechos de los trabajadores. La primera pregunta es cómo el sindicalismo les ha ayudado a los trabajadores a obtener estos beneficios de ley que les han sido quitados y también a pues mejorar como tal sus derechos. Bueno, hay que hacer un antecedente, digamos que el movimiento sindical cuando se crea o cuando se origina a raíz de la lucha de los trabajadores de Chicago por las 8 horas de trabajo, generó un giro en toda la normativa laboral internacional y por ende también influenció en muchos países y no es lejano el tema del Ecuador también, donde cuando se crea el código de trabajo que algunos creen que es ya obsoleto, generó varias normativas y de que ayudaban a normar, valga la redundancia, el tema del derecho del trabajo y el derecho laboral entre empleadores y trabajadores. Una de ellas era justamente el tema de las horas de trabajo, el tema del salario, el tema de los beneficios de horas extras, del pago de horas extras, de seguridad y salud del trabajo. Entonces, una serie de beneficios que
fue generado gracias a que existen los sindicatos. En empresas donde no hay sindicatos existen más violaciones de derechos, en cambio en empresas donde hay más sindicatos existe la figura de la negociación colectiva, que es un convenio internacional, que es el convenio 98, al igual que el 87 de libertad sindical, que permite la relación o la negociación entre empresarios y trabajadores para lograr beneficios y permite la repartición de la riqueza de la utilidad que genera la empresa. Entonces es un proceso importante de diálogo social que permite que tanto empresarios y trabajadores, de acuerdo a cómo se den las condiciones de negociación, salgan favorecidos. El uno, incentivando con esta negociación colectiva y mejores beneficios, y el otro también aprovechando la productividad de los trabajadores previo a los beneficios que se han generado. Como un trabajo en conjunto. Por así es un ganar-ganar si se dieran en las condiciones, digamos, adecuadas justas de la negociación colectiva. Sí. Pero además no es solo el beneficio para el trabajador, es el beneficio para el trabajador y su familia. Y por ende también a la creación de algunos beneficios, por ejemplo, para niños, el tema de la creación de guarderías en lugares donde hay trabajadores o trabajadoras madres solteras, por ejemplo, el tema de los beneficios de un comisariato, el tema incluso de apoyo a la comunidad, que se pueden generar en varios aspectos, como digo, de acuerdo a la actitud y el compromiso tanto de empleadores y trabajadores. Sí, bueno, es el hecho de crear el sindicato no solo ayuda a los trabajadores, sino también pues a su círculo familiar como tal, y eso es lo bueno. La comunidad. Y a la comunidad es lo que nosotros buscamos. Ahora, en su recorrido profesional y en estas áreas, ¿qué huelgas ha usted presenciado así importantes o qué logros ustedes también como sindicatos han tenido que pueda decir que ha sido el que más le ha marcado? Bueno, a ver, nosotros teníamos la ley 133, me acuerdo, antes de la llegada del gobierno de Rodrigo Borja, en donde esta ley nos permitía tener el derecho a la huelga en su totalidad porque permitía solidarizarse con alguna empresa que esté en huelga. Eso permitía que de alguna manera se acelere el proceso de negociación colectiva y de acuerdos entre empleadores y trabajadores, forzaba de alguna manera al acuerdo. Este proceso de huelga solidario se eliminó con el gobierno de Borja y empezaron procesos de precarización. Y de ahí el derecho de huelga fue disminuyendo, tanto es así que en el gobierno de Correa se criminaliza la protesta social y se pone en el Código Integral Penal la prohibición de huelga, sobre todo en el sector público, además de los cambios laborales que tenemos. Tenemos ya dos códigos de trabajo prácticamente, uno para el sector obrero, digamos que no está relacionado con los quehaceres como lo determinó esta ley, y el otro de la LOCEP, que es de los trabajadores del sector público, servidores públicos que no pueden ya, antes lo podían sindicalizarse, ahora ya no pueden. Entonces esto hizo un retroceso en el tema laboral y en el normativo, porque teníamos antes una sola ley laboral que normaba para todos los trabajadores. Hoy tenemos dos que se hacen más problemáticas y generan más conflicto. El otro, en este contexto, nosotros tuvimos una huelga que fue la huelga de Esposén en el año 2022, que duró un año. Era la primera huelga que se daba a los años, digamos, en un sector mixto, digamos, de economía mixta, de capital de las Fuerzas Armadas y también de capital extranjero, y donde duró un año la huelga de los compañeros, y que eso sí marcó un precedente aquí en el país para ver que el derecho a la huelga se estaba perdiendo. A pesar incluso que los trabajadores en una negociación colectiva accedieron a no tener un aumento salarial, sino tener una negociación colectiva que proteja su estabilidad laboral, a pesar de eso no se logró. La huelga, si bien marcó ese espacio, digamos, de precedente, pero desgraciadamente no se logró, que era el objetivo de culminar con la negociación colectiva. Y por tanto hubo un ciclo en la huelga de persecución e incluso de violación al derecho de huelga, porque hubo incursión de militares y policías en el sitio de huelga que lo prohibía la Constitución y las leyes, y que incursionaron a maltratar a los trabajadores. Entonces son hechos que se marcaron en el año 2022, y que, como digo, después de terminado la huelga, lamentablemente muchos de los trabajadores fueron despedidos y no se dio un final, digamos, favorable para los trabajadores. Claro, entiendo. Entonces, este tipo más bien se siente como un retroceso de lo que han podido lograr anteriormente con este tipo de cosas que han salido. Y bueno, ahora con esta nueva perspectiva de lo que usted nos comenta de esta huelga, en la cual hubo como tal algunos retrocesos que tuvo el país para los derechos sindicales,
personalmente o bueno, profesionalmente, ¿qué tan difícil o fácil es crear ahora un sindicato o una confederación de sindicatos? Bueno, ahora es más complicado. De hecho, nosotros como CEDOCUD, en la confederación en la que soy presidente, y personalmente nosotros creamos en varios sindicatos, en varias empresas, sobre todo en empresas transnacionales, muchos de los cuales fueron prácticamente despedidos los trabajadores que hicieron el sindicato. En otras estamos peleando todavía, Arca Continental, Coca-Cola, que son las empresas que más violentan los derechos laborales. Es una de las empresas que, por ejemplo, estamos hasta el momento. Comenzamos con 180 trabajadores y hoy fueron despedidos y quedan ahora 27. Es decir, no existe una protección tutelar que debería tener el Ecuador en cuanto al derecho a la organización sindical, y esto está a la vista. Muchos de los sindicatos se han deshecho porque el mismo Ministerio del Trabajo no ha protegido este derecho a la huelga. Tenemos un Ministerio de Trabajo que más bien actúa en contra de los derechos de los trabajadores, y sobre todo en empresas transnacionales, sobre todo empresas nacionales que hemos visto, nosotros recién estuvimos en la Conferencia Internacional del Trabajo, que son estas empresas las que violentan los derechos en todos los países. El otro tema es que estamos en un cambio de la nueva División Internacional del Trabajo, en donde se hace necesario otro tipo de organización, que lo estamos proponiendo, que es la sindicalización por rama. De hecho, el Ecuador no tiene derecho colectivo, y ustedes lo verán en sus estudios, no tiene un derecho colectivo, tiene más un derecho individual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es que un trabajador es despedido, él tiene que asumir su defensa, no el sindicato, no puede intervenir. Entonces, a la falta de un derecho colectivo, que me parece que es importante incluirlo en una nueva reforma normativa, eso hace que se aproveche para poder violentar los derechos de los trabajadores e impedir la libertad de sindicalización. Esas son dificultades normativas, pero también dificultades de control de parte de las autoridades. Depende qué gobierno de turno nos encontramos para poder ver si es que la libertad sindical se aplica. Tenemos un gobierno pro empresarial, tuvimos un gobierno pro banquero, que no les interesa la organización sindical, y por eso es que el número del 3% de la PEA, que son más o menos 8 millones, apenas tenemos 240,000 trabajadores sindicalizados. El hecho de sindicalización, de la libertad sindical, es sinónimo de democracia. Muchos de los países, por ejemplo en Europa, tienen un promedio de 80% de sindicalización, y donde los niveles de democracia son mejores, es decir, existe más participación, más, digamos, equilibrio en el tema del poder político, y permite también una flexibilización al revés, es decir, una flexibilización de la repartición de la riqueza para poder generar nuevos derechos y nuevos beneficios a los trabajadores. Claro, y ahora, bueno, con todo el trabajo en conjunto que se realiza como sindicato, ¿creería usted que podrían ser más fácil esto de ayudarles a los trabajadores a que luchen por sus derechos? Por esto que usted dice que, claro, cuando les despiden después de cualquier huelga, ellos mismos individualmente les toca luchar por su despido, por su derecho, para que puedan volver a tener su trabajo. Entonces, el sindicato les podría ayudar como con una asesoría, o podría haber alguna reforma para que el sindicato tenga un poco más de presencia entre este tipo de cosas. Bueno, no es tan lo que le decía es, o sea, la normativa está bien para la protección de derechos. El tema es que no se respeta ni lo que tenemos. Hay, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo a que desaparezca la LOCEP y que se instituya un solo código de trabajo, tanto para trabajadores del sector público y privado, y que nuevamente se devuelva el derecho de los trabajadores del sector público en organizarse, en sindicalizarse, porque eso se eliminó con la LOCEP. Entonces, este es una de las cosas. El otro aspecto es que también el léxico de la normativa laboral empieza a instituirse en un léxico empresarial, donde el despido intempestivo lo nombran como desvinculación, que no existe en la normativa. Es despido intempestivo, y en el otro de colaboradores, cuando son trabajadores. Es decir, eso mediáticamente sí influye para decir que no existe despidos intempestivos en el país, que los trabajadores se han convertido en colaboradores, son parte de la familia de la empresa, pero en sí existen violaciones a los derechos, porque a las desvinculaciones en fin se convierten en despido intempestivo, y además no gozan del beneficio del subsidio de desempleo, que es sostenido por los propios trabajadores, con dinero de los trabajadores, y no como en otros países con dinero del sector empresarial. Entonces me parece que la normativa en estos momentos es insuficiente para el tema de libertad sindical,
pero a pesar de la normativa, como le decía al inicio, que tenemos, ni esa normativa se respeta. ¿Quién tiene que hacer respetar esa normativa? Es el Ministerio del Trabajo, porque él es el tutelar de los derechos de los trabajadores. Y tenemos un código de trabajo todavía que de alguna manera permite esa protección, pero es de acuerdo al aspecto político de quien esté gobernando el país, que le interese o no le interese tener libertad sindical. Y nosotros tenemos un retroceso casi de 30 años, incluso frente a países como Argentina, como Brasil, como Chile, en materia de libertad sindical. Claro, entiendo. Ahora, para irnos ya a otro ámbito y finalizando la entrevista, más o menos en costos, económicamente hablando, ¿cuánto cuesta realizar o crear un sindicato? Nosotros hace unos 10 años empezamos a encontrar una dificultad en el tema en el tema de los costos. Veíamos que a veces muchos abogados exageraban el costo del cobro para hacer una organización sindical. Nosotros tenemos la suficiente experiencia como para enseñarles a los trabajadores, les hemos enseñado cómo hacer una organización sindical, cómo legalizar sus directivas, para que ellos puedan ahorrarse ese costo, y eso ha permitido que de alguna manera se disminuya. La central sindical no cobra ni un centavo por hacer un sindicato. Lo que nosotros estamos validados, digamos, es con el aporte que tienen que hacer los sindicatos cuando se convierten en sindicatos, de acuerdo a la ley 180, el aporte que da de ley para las centrales sindicales, que es del 0.5% del salario del trabajador, que ese es el aporte que se entrega mensualmente a la central sindical a la que está afiliado. Entonces, el costo realmente para hacer sindicatos más es un costo moral, un costo social, un costo de desgaste, porque muchos, como les decía, los trabajadores cuando hacen sindicatos son despedidos. Y ese es el costo. De ahí el costo para hacer un sindicato en estos momentos, al menos en nuestra central sindical, no tiene ningún costo. Pero en el tema de los abogados, hay varios abogados que, digamos, que ejercen la profesión y que tienen un costo, digamos, racional en el tema de los precios, que oscila entre los 500 a los 800, depende del número también de trabajadores, y depende también de la empresa que es decir, si es una empresa importante, si es una empresa que productiva, digamos, transnacional, los costos se elevan, pero es de acuerdo al número de trabajadores que hagan el sindicato. Pero como digo, eso nosotros como central sindical no cobramos un solo centavo. Bueno, muchísimas gracias por la información y muchas gracias por su tiempo, la verdad lo valoramos muchísimo y va a ser de muchísima ayuda también para nuestra investigación, y así nosotros poder igual influenciarnos e incluirnos más en estos temas, que los jóvenes no son tan conocedores de esto. Pero le agradezco muchísimo por su tiempo.